Bien, 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 bien. Hola a todos. Gracias por estar otra vez. Ahora en la cuarta sesión de las sesiones del programa de Presagios y Destinos Compartidos, esta vez con Patricia Domínguez. Es la primera vez que yo estoy acá en una de las sesiones porque no sé si sabían, pero nos habíamos puesto que cada uno de los integrantes de Bisagra invite a 2 personas. Pues Patricia es mi primera invitada, así que estoy muy contento de que esté por aquí. Solo como pequeña introducción, Patricia y yo nos conocimos, ¿dónde nos conocimos? En Londres, ¿no? Cuando tú estabas haciendo tu residencia de Gasworks, Ujú. ¿en el 2017 fue? Sí, Sí, ¿no? Y a partir de ahí creo hizo también una muestra individual en el mismo espacio, que fue en el mismo año, el año siguiente, me parece. el- Y le he hecho un pequeño recorrido a las cosas que estaba haciendo. A veces he coincidido en algunas de sus presentaciones en Madrid, por ejemplo, también en Twin Gallery, que sí es una muestra mm, individual, ¿verdad? y algunos otros encuentros que hemos podido tener. Patricia acaba de estar ahorita en una residencia en la CERN, que es este centro de investigación científica como tan importante y conocido. Ahora nos contará un poquito más sobre eso. Yo creo que la primera parte de su presentación, la parte grabada, creo que nos va a explicar un poco sobre su experiencia ahí, a ver qué sucede entre el encuentro entre el arte y tan renombrados científicos por ahí. Eh, y luego, en una segunda parte, nos va a hacer unos ejercicios, creo que son orientados al dibujo, dibujo energético, escuché por ahí que me estabas explicando. No voy a develar más porque será sorpresa, pero sí, yo creo que va a ser muy interesante la mezcla entre la teoría y la práctica que va a venir después. Solo para poner en contexto profesional, voy a leer un poquito su biografía. Patricia es del año 84, de Santiago de Chile, vive y trabaja en Puchuncaví, es artista, educadora y defensora de lo vivo, reuniendo una investigación experimental sobre etnobotánica, prácticas de curación y la corporatización del bienestar. Su trabajo se centra en rastrear relaciones de trabajo, afecto, obligación y emancipación entre especies vivas en un cosmos cada vez más corporativo. Estudió un magíster en estudio Art Hunter College, Nueva York, un certificado en ilustración botánica en el New York Botanical Garden. Sus principales proyectos han sido exhibidos en la Bienal de Gwangju, Gasworks Londres, Transmedial Berlín, Seoul Museum of Art, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo del Barrio, Bronx Museum, Flora y Meat Factory, entre otros. En el 2021 recibió el premio a la residencia Simetría y contribuyó para el libro Documents for Contemporary Art, Tissue, Health, del MIT Press y Whitechapel. Actualmente es directora de la plataforma etnobotánica Estudio Vegetalista. Y bueno, no me quiero explayar un poco más porque le toca a ella, así que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y nada, te dejo con los chicos para que... Bueno, gracias Juan Di. Un honor estar acá. Siempre he sido una admiradora de su escuela Bisagra. Así que nada, hola a todas, a todos. Y bueno, el taller la sesión que les traigo hoy es una especie de un flujo de pensamiento sobre tecnologías, ¿no? Como qué tipo de tecnologías estamos accediendo, tecnologías orgánicas, tecnologías digitales, y entregarles una tecnología del dibujo, que en el fondo es una especie como de, yo le digo dibujo visión, dibujo ritual, como dibujos movilizadores de energía, que básicamente es para mí lo que aprendí es una herramienta orgánica como de escaneo, diagnóstico, para poder sacar como información. Así que nada, antes de empezar me gustaría si pueden prender sus cámaras para ver las caras, los que puedan, y digan su nombre y a ver si me pueden contar un poquito como sobre su relación con su tecnología como más amada y más odiada, así como para entrar un poquito en discusión y poder hilarnos antes de hacer la presentación. ¿Quién quiere empezar? No sé si van ustedes o los digo por nombre. Láncense mejor. Qué rico verle las caras, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Soy Luis hola. Enrique, ¿cómo estás, Hola, Luis. Patricia? Bueno, antes que nada me encanta, o sea, sigo tu trabajo y me encanta. Yo trabajo un montón en relación de tecnología y naturaleza, y cómo se ha construido ese binario histórico, ¿no? Y pues, tecnologías que odio, en verdad odio mi celular, o sea, odio fervientemente mi celular, y amo la freidora de aire. Ok. Bueno, Luis, gracias.
¿Quién sigue? Adriana, que estábamos conversando antes. Hola Patricia, también me encanta tu trabajo. Me conecto Gracias. con cuando hablas de que te cambió toda la estructura mental cuando hablaste por primera vez con una planta. Es algo que me resonó mucho. Y tecnologías creo que me pasa igual que a Luis. Estaba pensando qué digo, pucha, porque sí, la tecnología que me agobia un poco es también el celular. No tengo... Como, Sí, amor, que es como que lo tiene más lejos que 50 centímetros de su ser, ¿no? En verdad es terrible. exacto. Y bueno, y tecnología como pensando también en la ciudad, es algo que, uy, ahora que hablabas de que vives cerca de la naturaleza, es algo que me hace falta también, como para conectar y es un lugar en el que me refugio para volver a tener energía. Entonces, sí, esa sería para mí otra forma de tecnología, ¿no? La estructura de la ciudad. Total. Bueno, y ahora vamos a aprender algunas formas de conexión como con estos portales de seres naturales, pero como más cuánticos, ¿no? O sea, no hay que estar físicamente, pero igual se puede como acceder a esa fuente de energía, por lo menos. Bacán. Gracias, Adri. Sigue Federico. Lo tengo ahí. Hola, aquí sale mi nombre como Federico, pero me Ah, identifico como Tibiezas. Yo aprendí a dibujar como recientemente y personalmente en mi práctica me gusta mucho probar bastantes materiales, ¿no? Dibujo con escarcha, dibujo con tiza, dibujo con sangre falsa, o sea, como que me gusta también probar la textura propia del material de dibujo. ujú. Ajá. No sé, tampoco suelo darle como una serialidad al dibujo, sino también como una cosa más como de entender la imagen que me cautiva o que me importa a través de la reproducción de ella, ¿no? O de los intentos de reproducción de ella. Las tecnologías que odio, puede ser, me molesta mucho las eh, plataformas burocráticas, las páginas de los ministerios que uno tiene que acceder, las detesto, Mm. eh, porque literal estás hablando con nadie y hay tantas como pestañas, y también me molesta mucho los rayos X del aeropuerto. Ah, genial, gracias. ¿Ana? Hola, buen día. Gracias Patricia por compartir. Bienvenida y qué bonito. Gracias. Bueno, mi práctica es la que utilizo más para mi trabajo es el movimiento. Vengo de la danza, entonces, claro, ahí me refugio de todo, porque cada vez que he agarrado una cosa tecnológica, cuando he tenido que hacer alguna performance o en el mismo teatro, la he fregado, ¿no? O sea, es como que no va tampoco conmigo, sí, prefiero el cuerpo, o sea, ¿no? Crudo, tal cual, en el que no necesitas ningún artificio. Sin embargo, claro, definitivamente estamos utilizando plataformas digitales para comunicarnos ahora. Y me interesa, claro, el tema del tiempo, ¿no? El tiempo y el espacio en el sentido del movimiento del cuerpo, cómo engranar el cuerpo en el tiempo y la relación con la naturaleza, por supuesto, porque claro, sí he tenido bastante entrada a las plantas sagradas, o sea, he hecho experiencias de plantas sagradas, entonces sí logro tener una conexión fuerte con la naturaleza, ¿no? Es más, como que mi cuerpo también ya se ha vuelto parte un poco de ese refugio donde entro para salirme del cotidiano, que es bastante fuerte. Eso. Bueno, Gracias. gracias, Ana. Úrsula. Hola, ¿qué tal? Un gusto Hola. conocerte. Igual. Bueno, detesto las redes sociales, pero las necesito porque si no, no me entero de nada. Toda la cultura circula por ahí. Alguna vez cuando he tratado de salirme, no puedo enterarme. O sea, es muy limitado. También detesto esta plataforma Google Meet, la detesto. Prefiero Zoom un poquito más. Pero igual detesto estar frente a la pantalla trabajando todo el tiempo.
Eh, y quizás una que me gusta es la cámara fotográfica, porque como que capto muchas memorias, ¿no? Visuales. Y como la memoria a veces me falla, puedo regresar a esos momentos de alguna manera. Eso sería. Gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Quién queda? ¿Amapola? Sí, Amapola. Sí, hola, Hola, ¿qué tal? Patricia, gracias. Bueno, la tecnología, yo odio realmente las tecnologías invasivas y el WhatsApp y esta convención que está teniendo la gente que cualquiera puede escribir o pretender que uno le responda en tiempo real, ¿no? Entonces, no uso WhatsApp, tengo un número de una vez que viajé y eso es lo que utilizo porque a veces es necesario, por ejemplo, para esto. Tenemos grupos de WhatsApp ahora que estamos reuniéndonos, entonces hay algunos grupos que sí eso lo acepto. Ahorita estoy desconectada de todas las redes sociales, pero por un tiempo limitado también, que igual que Úrsula, creo que es una forma de enterarse de cosas. Y bueno, ahorita no me estoy enterando y no me molesta, pero en algún momento sé que voy a regresar, ¿no? Claro, también ahorita, bueno, y por otro lado, ahorita estoy obsesionada con leer textos coloniales y en realidad en internet hay casi todo, ¿no? Digitalizado y acceso a los archivos, entonces estoy pegada ahí, ¿no? Bueno, mi práctica es más con el cuerpo y los textos coloniales me interesan por el discurso que se transmite, ¿no? Eso. Bueno, gracias. Resueno con todo lo que dices. Daniel, todos, en verdad. Daniel, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, la tecnología que a mí me encanta es, pero es súper tóxica, es, los hisopos. Me parecen como un grado de sofisticación Como cotidiano. ¿hisopos radioactivos? ¿Cuáles son los hisopos? Los copitos. Esos palitos que te metes los cotonitos. Ok. Y la tecnología que detesto es el Tecnopor. El Tecnopor. Y el Tecnopor como contenedor de alimentos, además, ¿no? Porque yo normalmente estoy justamente evaluando ese tipo de rituales alrededor de servir la comida y de transportarla. Y veo que es el medio de transporte del menú masivo cotidiano del Perú más grande, ¿no? Y digo, como estamos en un grado de sofisticación tal que justamente es lo único que no podemos dominar, el contenedor. Buenísimo. Más o menos, esa tecnología me molesta mucho. Genial. Gracias. Hay 3 personas más que no logro ver los nombres. No sé si los que no se han presentado que hablen porque veo como circulitos, ¿no? Por favor. ¿Quiénes son? Hola, soy Hayden. No sé si me pueden ver. Si sale la cámara. Sí. Ah, ya. Okay. Ahí apareciste. Bueno. Sí, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno. Respecto a la tecnología, la verdad, rechazo mucho la tecnología porque siento que no la entiendo como debería entenderla. Me complica mucho, me estresa mucho esto de las redes sociales, tener que usarlas por obligación, ¿no? Porque es un medio de comunicación. Pero hay cosas que recién voy entendiendo y me están interesando, como el videomapping, ¿no? Yo trabajo en danza, en artes escénicas y en danza tradicional. Así que, aparte de eso, siento que hay nuevas posibilidades de nuevos recursos, ¿no? Para generar experiencias desde ahí. Entonces, me está interesando mucho. Me parece, es un rollo que cuando voy desde el lado personal, en el sentido de que tenga que usar la tecnología por entender cómo se maneja una aplicación, o la computadora, o las redes sociales, me frustra porque siento que tengo que darle mucho tiempo a eso, ¿no? Y entonces,
Pero de ahí Bueno, voy por este otro lado y siento que me parece un recurso interesante como para generar otro tipo de experiencias que puedan ser muy chéveres, ¿no? Entonces, ujú, más o menos mi relación con la tecnología bueno, va por ahí. gracias. ¿Qué más? Creo que quedan dos personas más, ¿o no? Que aparezcan. Sí, hola, hola Patricia, buenos días, hola a todos, todas. Hola. Sí, yo ingresé un poco tarde, la verdad, y no llegué a entender un poco cuál No, había sido la están pregunta. diciendo su nombre y como su relación con la tecnología muy cortito, como qué tecnologías son las que activan, que desean o las que más odian. No sé, cómo va a empezar Perfecto, ahí perfecto, la conversa. Todo perfecto. cortito. Bueno, bien, sí, en mi caso, a ver, creo que tengo una relación también igual de amor-odio con las tecnologías, con el celular, por ejemplo, ¿no? Principalmente porque creo que por un lado los smartphones y todo esto nos permiten como un acceso, digamos, a información infinita, pero por otro lado también, como lo decía Mapola, tenemos este lado intrusivo, ¿no? Donde prácticamente en cualquier momento te llaman, y no solamente personas que están interesadas en dialogar contigo, sino, no Mm. sé, marcas, instituciones, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos en en ese lado que es invasivo, ¿no? Y que creo que sería el que más me incomoda. Y bueno, el lado positivo creo que sería que, bueno, tenemos este acceso ilimitado o aparentemente ilimitado a la información. Mm. Eh, y bueno, eso, en mi caso principalmente, ¿cuál sería mi práctica? Estoy trabajando desde la escritura experimental, pero también trabajo con la fotografía. Eh, Aparentemente, digamos que en el caso de la escritura, he visto muchos casos de cómo se está utilizando ahora la tecnología para producir nuevas realidades textuales, que me parece también algo muy interesante. Mm. No es algo que yo haya todavía explorado, pero sí me parece por ese lado que presenta también nuevas posibilidades, ¿no? Y eso. Ah, sí, pues estos libros que han sido escritos con el GPT-3 y todo eso, están buenos. Ujú, sí, así es. Está interesante eso. Bueno, gracias Alejandro. ¿Alguien más falta, no? Creo que no. Creo que no hay nadie más. Ah, ya, genial. Ya, No sé entonces si yo, bueno, empezamos. yo no me meto, yo No sé ustedes. si tú y Daniela quieren comentar algo, ¿no? Antes de empezar. Ya, Juan, dale. Uy, a ver, con la tecnología, ¿qué me gusta? Bueno, me gustan todos los aparatos relacionados a la música, los sintetizadores, incluso los parlantes, los audífonos, toda esa cosa que te aísla un poco y te mete en este mundo que solamente tienes vínculo con lo que escuchas, me gusta. Mm. ¿Qué odio? Ay, el TikTok, me cae bomba el TikTok, no sé por qué me da un poco de rabia. No sé, acabo de tener un problema con mi cafetera que explotó, entonces no sé, creo que eso es lo que se me viene a la mente ahorita con muchas tecnologías. Buena, gracias. ¿Y Dani, quieres decir algo? Dani, estás Sí, sí, conmigo. aquí estoy, aquí estoy. Sí, bueno, también mientras hacían la respuesta, los demás también pensaban lo mismo que Juan Di, ¿no? La tecnología que me gusta es la que puede producir sonidos musicales o Mm. ruido, pero en un contexto, digamos, de escucha, ¿no? Más que de estar transitando y que todo el mundo toque el claxon, ¿no? También me gustan las cámaras de video, de fotografía, y me Mm. gustan los monitores, los proyectores, me gusta mucho esa visualidad. ¿Y qué no me gusta? Bueno, el celular lo detesto, la computadora la odio, pero bueno, son males que ahora uno no puede evitar. Bueno, gracias. Bueno, gracias por compartir y por compartir su... Mira, le he preparado como una especie de tour. Como decía Juan, yo vengo de la ilustración botánica y desde el arte y me he pegado los últimos 10 años una especie de recorrido desde la ciencia hasta la percepción y por el otro lado como en cruz, como una especie de choque y expansión hacia lo que no vemos y cómo las tecnologías pueden como expandir nuestros sentidos a través de las máquinas, pero al final llegando como a entender o a apreciar que las tecnologías orgánicas que tenemos adentro son y pueden ser como incluso quizás mucho más potentes, pero como una mezcla, ¿no? Como decía Tenuritas, creo que dijo, esto del rayos X, ¿así era? Tibiezas, tibiezas. Tibiezas, Tenuritas, casi, tibiezas, se va a escribir.
Claro, como estar consciente de que nuestro sensorium humano ni siquiera podemos ver como ni la ultravioleta, ni el infrarrojo, o sea, podemos escuchar ciertas como frecuencias. Entonces, como decía Juan, vengo llegando del CERN y nada, les preparé como un flujo de imágenes para empezar a pensar sobre estos temas hasta terminar haciendo el ejercicio de dibujo ritual que vamos a hacer, una especie como de escudo holográfico para poder protegernos de todas estas interferencias, ya sean como el 5G, las vacunas, las redes sociales, muchas cosas que dijeron, esta como disponibilidad eterna a poder responder, la poco control del tiempo o afecto, o sea, como una tecnología para poder como escanear estas cosas que nos están como interfiriendo y también a través del dibujo como hacer un dibujo, un escudo de protección ritual. Así que voy a compartir pantalla. Por favor, interrúmpame cuando quieran, que ojalá sea una conversa, yo voy a ir hablando, pero por favor, me interrumpen nomás y láncense porque no veo los mensajes cuando estoy compartiendo pantalla, así que pueden hablar nomás. Esta es la presentación y nada, como les decía ahora, vengo llegando del CERN, que es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que básicamente es la máquina más grande del mundo, mide 27 kilómetros, para estudiar las partículas más chicas en lo invisible. Entonces realmente estar allá fue muy, muy interesante porque es como toda esta maquinaria gigante para poder estudiar lo invisible, que básicamente es muy interesante pensar cómo nuestra sociedad no tenemos mucho vocabulario para entender lo invisible, que básicamente es como el 95% de todo lo que está haciendo la realidad. Entonces fue una experiencia muy fuerte como recorrer estas máquinas, donde de alguna manera sentí que se estaban como amplificando mis sentidos. Por ejemplo, acá visitamos como una fábrica de chips de silicona donde los dedos se alargaban en agujas para poder como manipular los chips. Estuvimos viendo unos microscopios gigantes donde amplificaban los chips también como 1000 veces. Entonces, estando ahí fue una experiencia muy fuerte como de sentir como que mi cuerpo se transformaba en estas máquinas y como que me ayudaban a ver como un nivel más allá de la realidad. Entonces, como fue muy fuerte también como, no sé, ver todos estos tipos de maquinitas o extensiones a través de la tecnología y también niveles como de precisión que nunca había estado. Por ejemplo, otra cosa que visitamos fue como el centro de datos, que este centro de datos del CERN es solamente para datos científicos, pero la experiencia de entrar en esos miles y miles de pasillos, sentir las máquinas como calientes, el sonido que tenía, y decía, claro, estoy como entrando de alguna manera como a este infierno digital, básicamente, que es como la materia donde se aloja todas nuestras interacciones online de los celulares, que uno, claro, uno ha visto fotos de alguna manera, servidores de Google, los que están como abajo del mar o donde sea, pero la experiencia de caminar por todos estos pasillos y pasillos de data fue muy fuerte en el sentido de sentir como el calor y también, por ejemplo, como de entender la cantidad de agua que se necesita para poder enfriar estas máquinas. Entonces fue como un viaje al último eslabón de la cadena de nuestros mundos digitales y sentirlo en el cuerpo, el calor, el ruido y como ese andar que también da como la percepción de los sentidos más allá de lo visual, porque al final lo que estamos haciendo es estas como visiones extáticas que estamos teniendo siempre sentadas al frente del computador sin poder moverse, todo se hace a través de la cabeza, de los ojos. Entonces fue una experiencia, todo esto del CERN, muy interesante de poder como ampliar también a través de los sentidos como la capacidad de complejidad que tiene este mundo digital. Visitamos, bueno, acá estaban haciendo como muchas de las tecnologías que usan ahí también en este colisionador de protones se usan para terapias de cáncer, como de radioactividad. Entonces al final fue muy interesante como entender esta gran máquina como una especie de máquina como antimilitar, colaborativa, sanadora, y donde se va de alguna manera como haciendo una versión de esta sociedad contemporánea como del mito de los orígenes, ¿no? Como que todos los pueblos han tenido su mito de origen y creo que el Zen, lo que decían allá, es lo que están como haciendo una versión de la sociedad contemporánea moderna a través de la ciencia como esta moneda de cambio, lo objetivo, ¿no? Lo más objetivo,
al mismo tiempo, por ejemplo, este es un físico teórico que conocimos que se dedicaba a estudiar como hoyos negros, entonces por un lado es como fue muy interesante ver como la cantidad de especulación e imaginación que se necesita para poder como imaginar, o la intuición que tienen para poder imaginar cómo funciona lo que no vemos, y después pasan como años en poder hacer las tecnologías necesarias para poder comprobar esas intuiciones. Por ejemplo, aquí nos estaba explicando que teóricamente si un libro es tragado por un hoyo negro y es transformado, ese libro se transforma, bueno, todos sabemos que la energía se transforma, pero no se pierde. O sea, todos los hilos de información de ese libro quedan como en alguna parte del universo, del espacio-tiempo, y teóricamente todo eso se podría volver a juntar y volver a hacer el libro. En el sentido que para volver a hacer, decían, como una letra, es necesario juntar todos esos pedazos de información, el libro entero, para poder leer. Entonces, básicamente yo le preguntaba a Wolfgang, este teórico, claro, cuando uno se muere, como qué pasa con todas las memorias, con todo lo dicho, y él decía, claro, eso pasa a ser parte de como una memoria ubicua, o sea, vivimos básicamente entre puros hilos de información de todo lo vivido, todo lo cantado, lo amado, lo recordado, teóricamente se podría volver a rehacer. Entonces, como que esa visión de lo invisible y esa capacidad de, como de saber a nivel científico que estamos rodeados de toda esta información, como que me llevó para el otro lado de como de corroborar los dibujos estos más energéticos que he estado aprendiendo y haciendo los últimos años, que ahí vamos a llegar para allá. Y bueno, también vimos varias maneras como de visualizar lo invisible. Por ejemplo, esto era como unos electrones que calentaban tanto que al final terminaban como explotando en este plástico. Entonces, de alguna manera uno podía como ver, intuir este rastro que habían dejado los electrones. Estas son diferentes máquinas que adentro de estos tienen cristales. Fue muy bonito también ver cómo las colaboraciones con los elementos de la Tierra cómo siguen siendo parte importante de estas máquinas. Y bueno, nos probaban la radioactividad. Y básicamente, para terminar con esta foto de acá, este es un detector de neutrinos, que son estas como partículas que nos traspasan, que no tienen electricidad, entonces pasan nomás. Y al final esta es una foto como de la sombra. Y me acordaba mucho como esta alegoría de la caverna de Platón, como que al final igual seguimos todavía viendo como de todas estas partículas que no existen, lo que los científicos y científicas ven son solamente los rastros que dejan. Entonces, bueno, lo puse como pensando que todavía está todo por descubrir y abierto, y estamos todavía como accediendo a la realidad a través de como de los roces o las intuiciones. De aquí hice unos dibujitos pensando al final cómo esta experiencia del CERN fue como una especie de construcción total de mi noción de realidad, y también como una actualización, y también como una especie de activación de estas tecnologías del cuerpo, como sentir que los dedos se alargaban en agujas, o los sueños mismos que estuve teniendo de alguna manera como que cambiaron, se vieron como más expansivos al tener como esta especie de noción del mundo de las partículas invisibles que es como igual de grande que lo que vemos o incluso más. Y aquí tengo una pequeña presentación que les contaba como de todo la transición que he hecho a través también como del dibujo. Yo me formé también como ilustradora botánica en Nueva York hace varios años, botánica de ciencias naturales, y trabajé en el Museo de Historia Natural en Nueva York dibujando fósiles. Esto es como un fósil de conejo, como 4 meses dibujando estos dientes, como trabajando en esta objetividad de alguna manera, pero me acuerdo que en ese momento tuve como un choque gigante con lo racional de mirar una planta y decir como esto no puede ser la única manera en que podamos como aproximarnos a lo vivo, ¿no? Como que cómo puede ser que solamente copiarle la parte de afuera, identificar y contar y clasificar sea como la manera. Entonces desde ahí, desde ese como choque de lo racional, empecé como un gran paso o indagaciones por etnobotánicas o prácticas más espirituales, o de alguna manera como acceder a estos seres ojalá de un punto de vista como menos occidental. No sé si pudieron ahí algunos ojear el libro de la Merian Pratt. Entonces, en relación al lenguaje científico. Entonces, de alguna manera pensando en estos flujos invisibles o estas tecnologías orgánicas, o cómo relacionarnos con las plantas, como decían, como estos seres de alguna manera como energéticos, o que pueden como sanarnos el cuerpo o dar mensajes,
o activar cosas en el cuerpo. Bueno, muchos de los temas que hablamos con los científicos y las científicas eran como, por ejemplo, los funcionamientos cuánticos del cerebro. O sea, saben en el fondo que existen esta otra dimensión donde está toda la información, pero no se ha podido todavía aún demostrar por la ciencia, pero están. Entonces todos decían, tenemos funcionamiento cuántico en el cerebro, podemos transportar algunas informaciones, pero básicamente estamos como todavía en pañales. Entonces mi curiosidad máxima es como qué cosas tenemos dentro del cuerpo que todavía no tenemos ninguna pista o poquitas pistas de cómo activar. Por ejemplo, que ya están como por lo menos confirmados a nivel de ciencia, como teletransportación, telepatía, don de la visión de remota, la intuición, el don de la cura, el don de entrar a los códigos y moverlos. Entonces les preparé una presentación que está más que nada basada en las plantas, pero para empezar de a poquito como a deconstruir esta especie de dibujo como de lo real y abrirlo a este dibujo más ritual, un dibujo que mueve energía más que representa. Entonces, esta imagen es de Moebius, como claro, ¿qué pasa cuando al final los límites de la racionalidad se abren a poder sentir? Como cómo se puede percibir este otro ser que tenemos al frente. Y les preparé esta presentación que básicamente son como por un lado, quizá ya las conocen y hay muchas más, pero son como estas artistas que han usado como la canalización para poder bajar imágenes nuevas, y también muchas manifestaciones artísticas y de otros pueblos. Va a estar ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de seguir. ¿No? No los veo cuando estoy compartiendo. ¿No? ¿Sigo nomás o tienen alguna pregunta o algo? Sigo. Ya. Acá. Así que bueno, va a partir con esta idea como de la hipnosis verde como este flujo luminoso de comprensión mística procedente del espíritu de las plantas y el bosque. Y en el fondo llamado como fitognosis, que es el proceso a través del cual de los ángeles o seres arbóreos legan sabiduría a los seres humanos. Entonces, si al final asumimos que estamos hechos de partículas invisibles o de energía, es como cómo se puede también pensar en estos como enganches, ¿no es cierto?, de información no verbal, y empezar, por ejemplo, a pensar que, no sé, cada átomo que tenemos en nuestros cuerpos también ha pasado en algún minuto por una planta. O sea, cómo al final estamos totalmente, podríamos deconstruir en lo vivo, el agua que nos pasa, las plantas, y cómo esos seres o diferentes mentes nos van como también siendo un ser con nosotros. Con nosotros. Patricia, una pregunta. ¿Quién está hablando? Perdón. Hola, Luis. Dale. Una pregunta. Quería preguntarte si en algún momento de tu investigación te habías cruzado con el panpsiquismo o esta idea de que todo en alguna medida está vivo, porque me parece que va muy, muy de la mano con lo que estás hablando y con lo de CERN, ¿no? Que estás explicando. Sí, total. No sé si con esas palabras, pero de todas maneras con esta sensación de como en algún... estoy pensando como es como en alguna parte está esta dimensión donde está toda la información, y como lo explicaban los científicos de CERN a nivel de física cuántica, es como una partícula puede estar acá con nosotros y la otra puede estar como en Andrómeda, y esas partículas están como instantáneamente conectadas, más rápido de la velocidad de la luz. Entonces estaban como teorizando como una otra dimensión que decían como W, que puede ser como el doblaje del espacio-tiempo donde está esa conexión. Y creo que en esa parte, que no sé cómo se llama y están recién empezando como a teorizarla, puede ser que esté como toda esa información viva, ¿no es cierto?, o de agencia o de conexión. Creo que tiene muchos nombres, pero sí, creo que está ahí, y eso es como el espacio donde intentaremos llegar a través del dibujo que vamos a hacer. Pero como que, claro, uno como que apela a ese tipo de intercambio de información, ¿no? Como a nivel más energético. Ahí. Después aquí hay una pequeña... ¿se mueve? Ahí sí. Se mueve, ¿cierto? ¿O no? Sí, se mueve. Sí, se mueve. Bueno. Una pequeña cita de Eduardo Kohn de este libro de Dreaming Away que me encanta, que de fondo dice que su trabajo resuena con el de los artistas porque están pensando como los bosques,
que básicamente como que sienten el pulso del planeta porque sabemos cómo soñar y como esta importancia de la imaginación. Les dice que para ellos los artistas son como un avant-garde psíquico, como que resuenan con lo que está pasando y sabemos como cuáles son los problemas. Y eso es interesante, este tipo de imaginación, porque muchas de las conversaciones que tuvimos también en relación a la inteligencia artificial es como cuál es el límite, en el fondo, de una máquina y un humano, o lo que nos hace humanos, y al final era como la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, la capacidad, como les mandaba también en ese ensayo el Byung-Chul Han, el filósofo coreano, como esta capacidad de tener como piel de gallina y emocionarse, ¿no? ¿O no? Estremecernos, y como eso es tan intrínsecamente humano, que es al final lo que nos va separando de lo de las máquinas y nos hace como intuir, ¿no? Y como comunicarse. Y también, bueno, esta imagen de Orozco, que al final me encanta porque es como cómo se representa, no por lo realista, sino como por los vacíos, de alguna manera. O por cómo vamos como representando el sol, al final, por ejemplo, por los reflejos, como por lo que toca por el lado, ¿no? Como el torbellino del lado. Y bueno, yo imagino que ya la deben conocer, pero esta artista se llama Hilma Klint, vivió por ahí por los años 1900. Y a mí lo que me alucina de ella es que, bueno, también partió como ganándose la vida como ilustradora botánica y canalizaba en el fondo espíritus, seres, canalizaba plantas. Y lo que a mí me alucina es que logró como bajar este lenguaje visual en sus cuadros, que era lo que en fondo sus imágenes como energéticas, en un tiempo donde este lenguaje no existía. Entonces a mí como que me encanta apelar a esta capacidad de visualizar, imaginar o de conectarse con otras mentes o informaciones y poder crear cosas que no existen. O sea, tener como esa visión tan clara o lo más limpia posible de poder traer como visualidades totalmente nuevas para su época. Básicamente esto fue antes de todo Klimt, de Mondrian. Y también ella veía como la geometría o los colores de cada planta, que eso es muy bonito, o sea, no solamente la imagen, sino es como para qué sirve, ¿no es cierto? Como en qué parte del cuerpo trabaja. Tenía como todos estos sistemas de conexión, de estos como axis mundis que vamos a ver, estos árboles que conectan como el mundo de arriba, el mundo de abajo, las diferentes dimensiones. Y estas son imágenes de su croquera donde iban como canalizando planta por planta, iban sacando ahí la información y los mensajes, pero básicamente esta capacidad de acceder a lenguajes nuevos es una cosa que por lo menos a mí me alucina. Entonces acá, por ejemplo, hay un tilo en herbario y un tilo por su visión como más energética o de lo invisible de la planta. Imagino que la conocen, ¿o no? Sí. Sí. No les veo la cara, pero sí. Ya, y gracias. Y después está acá Emma Kunz, que es una suiza, que también trabaja de una manera parecida, que es muy alucinante, trabaja con el péndulo. Entonces, ella veía nunca se consideró artista, pero en fondo veía como sus dibujos como una especie como de holograma o de capacidad de escaneo. Entonces, lo que hacía ella, entraba como unos trances y ponía como a los pacientes arriba de estos dibujos y pasaba como 24 horas haciendo que el péndulo fuera como una extensión de la energía de las personas. Y a través de eso les iba como viendo los patrones, los bloqueos. Y en el fondo, claro, todos estos dibujos tienen un nombre, son como retratos energéticos de personas o de preguntas también. Dice incluso que llegó como a pensar sobre la bomba nuclear, en la Segunda Guerra Mundial, que fue esto de acá, que en el fondo ella sabía que iba a venir como una especie de explosión negra, como que la estuvo dibujando, y que bueno, se dice que al final fue lo de la bomba, pero esta capacidad de sacar información de esa dimensión, de alguna manera, ¿no? Lo que decía Luis también, como esta parte inteligente de la energía, que al final todos podemos hacer. Y una cosa interesante que también ella al final no era solamente como porque muchas poesías quizás todo imaginación, pero ella también lo que hizo con su péndulo, con la radiestesia, era que polarizaba estas flores para que tuvieran como muchos brotes, que eso a nivel de naturaleza es como imposible. Entonces, en el fondo, con su péndulo llegaba al código de la planta y se materializaba en, no sé cómo se dice esto, así como morfológicamente correcto, debería saber, pero se me olvidó. En el fondo iba sacando todas estas flores adentro de uno. Entonces lo lindo de ella es que igual logró pasar como de la parte como más invisible también a la materia y como corroborar un poco también su
sus dibujos, ¿no? Que en el fondo algo era como que movía el código, pero también se mueve afuera. Y después acá está Eulalia Baldosera, que es una artista medium, no sé si la conocen, española. Yo llevo estudiando varios años con ella ya, bueno, ya 2 por la pandemia. Y ella lo que en el fondo empezó como artista así de instalaciones, tenía como su exposición en Reina Sofía y todo, y a poco fue como dándole más espacio a estas como nociones de lo sutil, de los colores y las geometrías invisibles. Y ella se dedica a estos dibujos rituales donde en vez de representar algo por la visión, se van conectando con los flujos y va usando estos flujos y colores para poder bajar información de un tema y al mismo tiempo como ir haciendo un proceso donde al dibujar también deja como fluir estas líneas internas y va sacando información en el proceso. Es como una especie de proceso como donde no importa para nada el resultado, sino la información que ella también vaya sacando mientras se dibuja. Es como una especie como de colaboración con las líneas y los colores. De su escuela viene el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, y por otro lado también están todas estas como relaciones más cosmológicas de los árboles, especialmente bueno, lo que está acá arriba es como este dibujo de Michael Harner, esta especie como de chamanismo transcultural, donde al final este árbol es como a nivel simbólico esta especie como de conector entre diferentes dimensiones, que se ha repetido en fondo en cosmologías quechuas, aymaras, mayas, como que varias tienen este árbol, ¿cierto? Que suben, que bajan. Estas como condiciones de mundo más, como más multidimensionales. Esta es una foto en que he estado trabajando en el archivo de la Huelcan, que es una machi, que es una sanadora mapuche acá del sur de Chile, donde está en su rehue, que es un tronco de árbol que van cortando, en general creo que son 7 escalones, y la machi a través de este árbol sube a comunicarse con los espíritus, sacar información que baja para poder sanar a sus pacientes. Entonces al final como que todos los pueblos han tenido sus propias representaciones de estas alianzas, ¿no? Con los árboles. Este es el maya, el códice, el troco artesiano que está en Madrid, que son como estas alusiones y rituales con el agua. Y siempre me ha alucinado como estas otras maneras de representar lo vivo que no son las occidentales de alguna manera, que son mucho más multidimensionales, más místicas, ¿cierto? Como con este aspecto ritual y también como de ficción de alguna manera, o interconexión. Y bueno, estos son algunos diferentes también murales. Me estoy mostrando esto para ir soltando como las referencias visuales que vamos teniendo. Y bueno, acá esto es un mural de Teotihuacán y también de alguna manera son estas flores que representan como el canto florido. Por ejemplo, aquí también este pájaro estaba con el canto florido, como esta especie de poder como visualizar también lo que sale de nuestros seres. Y bueno, aquí hay otras también que son más abstractas, que yo encuentro que se parecen bastante a las pinturas de Gil MacLean. Como que al final muchos de los pueblos o personas que van accediendo a esta parte más espiritual de las plantas llegan, creo, a visualidades bastante parecidas, lo que es interesante. Estas son cuevas también, las cuevas floridas donde se hacían rituales. Me encuentro muy interesante también como la manera de dibujarla y de activar el movimiento en el dibujo a través de los pies. Estos pies también son como si fueran de alguna manera cómics o van pasando varias cosas al mismo tiempo. Esta es otra de las imágenes con que hemos estado trabajando en el archivo de la Wellcome. No les conté eso, pero básicamente hemos estado revisando como todo su archivo etnobotánico sudamericano desde un punto de vista de la extracción que significó en el fondo como toda esta biopiratería y uso farmacéutico, y al mismo tiempo también como todas estas plantas sagradas que se siguen usando, que son como guías, de alguna manera como que abren visión y expanden nuestra capacidad mental y de ser humana, y mostrarlo como de esas dos partes. Y aquí encontramos un ritual donde personas del mundo, creo que son aztecas, van pasando por este ritual de acompañamiento de cactus mientras les van cambiando como la identidad. Entonces como también asumir esta alianza que hemos tenido con el mundo vegetal hace muchos años. Después, por ejemplo, estos son vasijas diaguitas del norte de Chile, donde van haciendo también como estos patrones de encantamiento, de alguna manera
la teoría dice que sirven para hacer mirada y para entrar como en estos otros estados de conciencia, como lo que uno podría entrar quizás en meditación, donde se van como activando otras maneras de ser o de pensar, y todos estos patrones en general vienen como de los patrones fractales de la naturaleza, que es, como ya sabemos, se van repitiendo como a nivel macro y micro. Y una de las cosas que dicen que en el fondo estos patrones al final nos van como ordenando. O sea, si uno tuviera como estas interferencias adentro, o nuestros propios órdenes están desajustados por ejemplo, todo este apuro que tenemos por responder los WhatsApp, o todo este drenaje energético que de repente nos producen los celulares, es como qué tecnologías tenemos a nivel de imagen para poder como reordenarnos o llevarnos como al orden central o a un centro de los propios como hologramas, de alguna manera, si podríamos decirlo así. Y después acá hay algunos dibujos que la artista Claudia Andújar ha hecho con las poblaciones Yanomami, y te quería mostrar porque también siento que son de alguna manera unas representaciones como de las extensiones como energéticas, ¿no? También. Puede ser que me equivoque, pero bueno, yo los veo así, de lo que está como más allá de lo que se puede ver, ¿no es cierto? Que también creo que vivir en la selva o en el bosque como que amplifica esos límites y esas maneras de pensarnos y de sentirnos como con los otros seres. Aquí dibujos de plantas. Como de alguna manera siento que son muy de vibración, y eso es lo que somos al final, pues como pura electricidad y electromagnetismo en repulsión o en atracción. Y también les puse esta imagen que es de una comunidad maya de Catjay, en Guatemala, donde en el fondo las mismas comunidades mayas van cuidando sus sitios arqueológicos y los mismos niños van como rehaciendo sus imágenes, de alguna manera como apelando a esta autoderecho como de autorrepresentar sus propios espacios, aunque claramente en el minuto ya como de sincretismo, colonización y neocolonización en que estamos en Sudamérica, es como imposible de alguna manera salirse de este canon como de representar lo que se ve. Pero por lo menos me gusta que hayan como espacios de estas grietas, ¿no? Como de volver a mezclar las representaciones, o por lo menos, como decía antes, como auto-representarse. Hay algunos rayados que hay acá en Chile, menos palta, más quillay, y fondo de las paltas, acá hay como una especie de crisis gigante por los cultivos de paltas, aguacates que se van a Europa y que secan todos nuestros valles, y quillay son plantas locales, ¿no? Bueno, ya esto ya se va un poquito por estas son las paltas. Y como, claro, de repente como el uso de ficción también se puede usar para hablar de estos temas medioambientales desde la narrativa, porque al final como seres humanos somos seres que vivimos por la historia. Bueno, y aquí también el trabajo de Abel Rodríguez, que me parece muy bonito, como interesante, como la experiencia de vivir adentro del bosque, cómo va rompiendo esos horizontes que nos han enseñado, ¿no es cierto? El horizonte donde se quiebra la tierra con el cielo, y pasando a ser, como por la experiencia de ese lugar, un dibujo también como mucho más inclusivo, no sé si más inclusivo, pero más abierto como a nivel de sensaciones, de estar como adentro del bosque. Ahí. Y por último les quería mostrar algunas imágenes. Este es el diario de vida de Gauguin, como dos personas aquí comunicándose, el diario de vida que hizo, que bueno, también es de ficción, el que hizo cuando estuvo en Tahití, o estas especies como de plantas con trompas de falopio, plantas mitos, plantas fértiles, o esta ilustración budista del árbol de la enfermedad. Entonces cada hojita tiene como esa información adentro y se van organizando. Estas pinturas indias de Udaipur, de Rajasthan, donde al final cada este tótem de flores van como conectándonos y acompañándonos en estos procesos de vida o de visión. Bueno, estos son también hechos con color de semilla, que me voy a pasar. Y el trabajo de Susan Treister, no sé si, me imagino que también lo conocen, tiene como esta especie de organizaciones de plantas sagradas o de visión, pero básicamente haciendo como esta organización corporativa, que es el mundo donde estamos ahora, como hablando, no sé, pues,
metaverso de Facebook donde todo se vende, al final es como cuáles son los ordenamientos y cómo uno puede escaparse también de esos ordenamientos como tan ligados a generar dinero, ¿no? Donde todo eso es como es la línea donde al final se mueve el mundo en que estamos. Aquí tiene como, bueno, varios dibujos también con los nombres científicos, los usos tradicionales, pero siempre al final basado en pasando datos también como a nivel de finanzas y de crisis medioambientales. Así que eso. Y para llegar a la última imagen, que está acá, que les quería presentar, este es el hombre azteca del zodiaco, que es otra de las imágenes que hemos estado seleccionando de la webcam para honrar en esta exposición que vamos a hacer, que les contaba de su colección etnobotánica. Y esta es la imagen que les traigo para ponerles como nuestro ejercicio de dibujo. Voy a dejar de compartir porque no les veo las caras. ¿Dónde están? Acá. En el fondo, este es un calendario astronómico, cada uno de estos son diferentes meses, pero es la sensación de estar como conectada o conectados a diferentes energías o estos tonales, que pueden ser como energías que van pasando los meses, o animales, planetas. Y estaba pensando como qué tan permeadas o permeadas estamos a todas estas interferencias que tenemos hoy en día donde estamos viviendo. Entonces, a través de esta imagen quería entrar al ejercicio que vamos a hacer de dibujo. Y creo que ahora podría ser un buen minuto para hacer la pausa antes de explicarle las técnicas, ¿o no? ¿Qué opinas, Juan Di? Yo creo que sí, ¿Sí? Si quieres hacemos una pausita y nos preparamos para... Hagamos una pausita, pero no sé si alguien de repente tenga algún comentario o algo, voy a dejar de presentar, del flujo de pensamiento que les hice. Pero bueno, básicamente es eso, es como qué increíbles son las máquinas, sí, todo lo que estamos haciendo, pero también es como qué infinito y potentes son las cosas que aún podemos como activar adentro y que todos estos científicas y científicos están súper conscientes, pero no tenemos cómo corroborarlos. Pero siento que sí podemos empezar a aprender herramientas de cómo activarla de a poco, cosas que en 500, 1000 años más vamos a poder hacer y que tenemos la tecnología y la seguridad en el cuerpo, pero que básicamente estamos recién empezando como a ponerle vocabulario. Sí, no, o sea, a mí me encanta esta idea de que esta tecnología que tenemos en el cuerpo o que ha existido y que la hemos negado, o sea, recién la idea de que, como decías, en el mundo cuántico está esta posibilidad como no binaria y más sofisticada de entender la realidad, es algo que se sabía desde mucho antes y que recién estamos descubriendo, ¿no? Y aceptando la no binariedad de la modernidad. Como eso, entonces me parece súper rico, o sea, me parece que es un área de exploración súper rica y me encanta. Bacán. Y yo creo que al final, por ejemplo, lo que hablaba Ana de las plantas sagradas, como ese espacio donde uno entra a través de las plantas, por eso también tenía que tener toda esta cuestión. Ese espacio que uno entra básicamente es como esa misma dimensión cuántica, solamente que se entra como un espejo por los dos lados, desde la ciencia o desde el mundo vegetal, pero básicamente es como en la misma materia. Y eso es lo alucinante, como diferentes narrativas o maneras de acceder a esta información o bailando desde el cuerpo, pero estamos entrando como en la misma parte. Y esa misma parte, como dice Luis, que lo abre como demasiadas posibilidades de ser en este mundo distinta, más compleja, más, o sea, como que desarmaría todo el sistema de información y de tiempo que tenemos. Y eso es lo lindo también del CERN, que es como todos estos científicos lidian con un nivel de misterio a la realidad tan grande, que es como está todo por ser descubierto. Entonces, no sé, creo que es refrescante en un momento como este, a nivel que estamos como entre pandemia, encierro, cansancio digital, todavía está como todo por ser inventado o descubierto. Y una pregunta, Patri, ¿y tu experiencia en el CERN tiene que terminar en algo? O sea, ¿tienes que presentar algo? Sí. ¿En qué va a acabar? Va a acabar en un video. Es que el programa junta el CERN con los observatorios de ALMA y Paranal en Chile. Entonces son como estos observatorios de un fondo que miran como a la estrella y la máquina que mira hacia adentro. Y también con mi familia descubrimos un petroglifo indígena en el norte, que lo estamos protegiendo y básicamente son dibujos en la tierra de posicionamientos en el cuerpo y por ejemplo hemos descubierto que algunos van justo como para el solsticio de invierno con la luna, entonces estoy tratando de ver como diferentes artefactos que estamos usando, que hemos usado para poder como preguntarnos, hacer sentido de la realidad y ver
cómo podría como editar ese video de manera cuántica. No sé cómo hacerlo todavía, pero estoy como pensando cómo son los movimientos cuánticos, cómo se comportan y cómo esos lugares pueden servir para pensar como en, no sé, como un detour de portales o no sé, por ahí. Pero estuve grabando en el CERN también en las máquinas. Es que es muy impresionante estar en máquinas tan grandes. Como que algo pasa en el cuerpo que es como, wow. Como que se amplifica la precisión y la complejidad que uno, sí, no sé cómo explicarlo, pero básicamente es un detour de cómo nos ubicamos mirando estas diferentes maneras de hacer sentido de la realidad, básicamente. Yo tengo una pregunta sobre algo que me llamó la atención en lo que decías tú. Después de tu experiencia en el CERN, dijiste que tus sueños empezaron a cambiar y pienso que, claro, lo que el CERN te mostró era como quizá como una corroboración de cosas en las que tú ya pensabas, que ya tenías una intuición. Y mi pregunta es, o lo que me hizo pensar es quizá es esta confirmación de un espacio que trabaja con el método científico y que finalmente llega a un poco a corroborar, es lo que hace que cambie tu realidad o tu sueño, en tus sueños, ¿no? Sí, no, qué buena pregunta. Mira, mientras estaba allá yo pensaba que iba a soñar con máquinas y todo. Lo único que hice fue soñar con problemas familiares, pero de a poco sentí que todas las palabras que me iban pasando las científicas y los científicos, como de expansivo, esta especie de mundo gigante, los hoyos negros, como que siento que me pusieron palabras nuevas y expansivas en el vocabulario, como nos decían, como lo único que entendemos es el 5% de lo que vemos, hay un 95% que no tenemos ni siquiera el lenguaje para saber qué es, o los movimientos cuánticos van sacando para esa energía de esa cosa que nadie sabe qué es y que es infinita. Entonces de a poco me encontré soñando que iba como avanzando en espacios vacíos, iba diciendo a mi mente así como quiero que se abran todas las posibilidades. Creo que me abrieron como estos mundos invisibles, gigantes y largos, estas posibilidades de moverse, que creo que eso al final fue lo que me hizo como tener sueños más expansivos, que fueron bien fuertes justo cuando llegué, están bajando, pero creo que tiene que ver con la cantidad de lenguaje y posibilidades que nos activamos a nivel de palabras, ¿no es cierto? Como te dan posibilidades y al mismo tiempo uno se va expandiendo en esa, que te hablan, no sé, de los hoyos negros, son cosas que para uno son tan lejanos, ¿no? O está como fractal de las partículas de adentro, que también es como gigante, infinito básicamente. Entonces yo creo que fue eso. Y además, claro, como esa corroboración me ha hecho como darle más tiempo a estos espacios, como estas técnicas, por ejemplo, que también la técnica, por ejemplo, del sueño. Estas técnicas que uno al final pasa como entre la vigilia, o sea, entre que uno se despierta y uno ya se despierta bien, como esos velos entre el despertar donde más sale información. Entonces, como parar ahí y decir, ya, ¿qué estoy pensando? Como realmente, sí, como decir Toma Pola, como ya que lo aceptan los científicos, pero que no está comprobado, decir, bueno, aquí hay algo y aunque no esté comprobado, sabemos que sirve. Claro, me parece una cuestión interesante porque ¿qué pasa con nuestros cerebros? En realidad como que le estamos dando, no sé cuál es la respuesta, me hacía pensar, ¿no? Como que le da, que algo en nuestro cerebro valida más la razón que te puedan dar estas personas y porque lo intuitivo ya estaba, me parece, ¿no? Claro, es que la sociedad en que estamos valora, en fondo, el mundo capitalista, lo que se valora es como los datos, lo utilitario, lo lineal, lo que sirve. Todo al final las partes más imaginativas como que siento que no tienen como ser, o sea, de alguna manera como la validación de la información es a través de los datos, ¿no? Todo lo otro parece ficción o como algo medio naif. Esa es como la sociedad, creo, en que estamos ahora, ¿no? Patricia, yo también tengo una pregunta. Cuéntame. Yo quería preguntarte, o sea, viendo las narrativas que usas, es prácticamente todo lo que ya han dicho, digamos, culturas milenarias, como por ejemplo, que los árboles hablan entre sí, ¿no? Y que se prueba después por la ciencia, de diferentes maneras. Siento que ahí hay una relación donde estás usando lenguajes muy de Occidente, como para hacer visible algo que es muy difícil
de hablar porque viene de la intuición y del sueño, ¿no? Que me parece un trabajo y un ejercicio impresionante que estás haciendo. Y ahí mi pregunta sería, ¿cómo entra ahí este trabajo que me pareció muy interesante, el libro que nos hiciste ojear, de Ojos Imperiales? Creo que hay un tema ahí que siento que no has tocado, que para mí es súper interesante, y es, ahí está como el asunto, ¿no? De cómo miramos, incluso nosotros, desde un lugar muy colonial, y solo llegamos a darle espacio a todo ese lado de intuición y el sueño a través de entender y mirar máquinas gigantes que ven cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces me gustaría, aunque si nos ayudas a ahondar un poquito en esa parte que te interesa. No, total. Qué buena pregunta. O sea, fíjate, yo entré como desde chica como entero a este mundo científico, como sin saber lo poco neutral que era, básicamente. Por eso a mí ese libro me gusta tanto, porque es como decodificar esa mirada, como el lenguaje totalmente colonial que se ha impuesto y que ha borrado casi todas las representaciones como precolombinas de la realidad, básicamente, ¿no? Por eso hablaba como del horizonte, del árbol, de esta representación como tan realista y básicamente utilitaria, porque todas esas ilustraciones científicas que se hicieron en los años de los grandes exploradores fueron para hacer nociones de nación, como qué plantas se pueden extraer, qué se puede usar. Para eso fueron al final, ¿no? Fue un estudio para poder qué se podía hacer y lucrar, ¿cierto? Como que armaron como estas identidades de territorio. Y una de las preguntas que siempre yo me he hecho es como qué tipo de representaciones seguirían pasando ahora si no hubiéramos tenido esa como programación, básicamente, por la educación que hemos tenido como tan europeizada, por lo menos la que yo tuve yo, por lo menos en Chile. Entonces como que al final es como una especie de deseo muy bruto y muy burdo de querer sacarse esas maneras o buscar desesperadamente otras maneras de representar o de conectar. Entonces, por ejemplo, yo llevo como 2 años haciendo estos cursos de botánica colonial, que le digo que es como conectar con las plantas a través de meditación y poder dibujar lo que está entre la planta y tú como lo invisible, es como por lo menos a través de la imaginación intentar bajar ese tipo de información y poder desordenarnos un poco de cómo nos han enseñado en el fondo a mirar, básicamente. O también esto, por eso decía, ese libro también hablaba de la noción de autorrepresentación, pero al final igual pasándose por este lenguaje europeo para poder ser visto, ¿no? Para poder ser parte de ese lenguaje. Entonces, no sé, yo me dediqué muchos años a enseñar ilustración científica y botánica, como porque ahora, por lo menos en el contexto chileno, aunque sea de un legado colonial y todo, se ha transformado en una herramienta como activista, básicamente, para poder conocer lo que está en los cerros, para poder defenderlo. Entonces le ha dado, es como el mismo lenguaje que se ha absorbido y ahora está siendo usado como en contra de alguna manera. Son como estas mutaciones que se van dando también por los contextos en que vivimos, pero sí es un lenguaje súper complicado y como dices tú, Adriana, estos saberes espirituales se saben hace milenios. El problema es que la moneda de cambio de esta sociedad en que estamos viviendo es como la objetividad, ¿o no? La ciencia. Y esta cosa del ser debería fue como, claro, ver desde dónde se va como haciendo este mito de la sociedad moderna como desde la ciencia y lo objetivo, pero que es muy refutable. ¿Qué es el objetivo? ¿Quién dijo que era el objetivo? O sea, ¿en qué minuto ninguna imagen es objetiva? Entonces ha sido interesante también como para mí como intentar desarmarme, pero muy torpemente porque estamos de alguna manera ya como culturizados. Por eso también todo el trabajo con las plantas a mí me ayuda tanto como a sacarme estas culturas e intentar por lo menos ponerme un poquito más desde otro lugar. Claro. Ya está con un lápiz y un pincel, ya de ahí partimos mal en el fondo, o de una manera específica. Por eso todos estos estudios con Eulalia para mí han sido como tan increíbles porque me han abierto como otras maneras de conectar y de poder sacar información donde uno no necesita ni estar en internet ni en libros, sino que es algo que apela mucho más como a la emoción o lo no verbal. De alguna manera lo difícil es como cómo se codifica y cómo se recodifica eso en una imagen o en una palabra. Pero son flujos que, no sé, yo estoy metida ahí y son bien, o sea, creo que para mí por lo menos son importantes de hacer, pero no tengo ninguna respuesta, son solamente experimentos. Pero es muy bonito y muy interesante esta que estamos conversando ahora último, porque
Claro, desde la cosmovisión de los pueblos originarios que tienen de alguna manera una conexión pues, directa, es decir, en su día a día, la conexión con, por ejemplo, con el reino vegetal o con el mineral y con el animal, por supuesto, y con todos los reinos es algo que es cotidiano, ¿no? Entonces, sí, este pensamiento que nosotros desde Occidente tenemos ya viene con una carga que como que tendríamos que repensarnos cómo hacer para entenderla, o entenderla no desde la racionalidad, por supuesto, sino pues. desde la experiencia situada que de hecho nos lleva a ir a la naturaleza, no nos queda otra. En ese sentido, dejarse las ciudades, entrar a convivir, ¿no? Porque claro, la mirada lamentablemente todavía desde nuestro punto de vista todavía va a ser un poquito lejana, ¿no? Esa pregunta de cómo acercarse cada vez más a poder entender cómo ellos ven esas realidades y cómo se conectan con las plantas directamente y con lo que estás haciendo, bueno, esas experiencias en el in situ, ¿no? Es muy importante escuchar el río, mirar, en fin, es como muy directo, ¿no? Claro. El lenguaje es el lenguaje invisible, ¿no? Que no viene de esta educación nuestra, ¿no? Definitivamente es... Claro, exactamente. Y creo que también son propios como al cuerpo humano, más allá si sean poblaciones indígenas o no, es como todos soñamos, todos aprendemos a través de la emoción. Entonces, como cómo habitamos esos espacios abiertos o no utilitarios o medios oníricos que todos accedemos, es como cómo podemos habitar un rato más de ahí y cómo se puede hacer imágenes, ya que somos artistas, como imágenes de experiencia desde esos estados que siento que también nos pertenecen, solamente que no hemos sabido cómo habitarlos, ¿no? Así que eso, no sé si... Me llamó la atención que mencionabas que que también este trabajo lo haces con tu familia, que ellos habían encontrado esto y que lo estaban protegiendo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Me dio curiosidad también. Bueno, mi abuelo, que ya murió, él era especie de arqueólogo aficionado, no aficionado, el verdadero arquitecto, y la cosa es que empezó a recorrer como un espacio del desierto de Atacama, y estuvo ahí como haciendo su propia cosmología, básicamente. Tiene como un mini museo que tiene como artefactos, tiene como basura de las industrias extractivistas, tiene fósiles, encontró un esqueleto de ballena único en el mundo, como 16 millones de años. Solamente caminando y mirando encontró como todos los restos que han pasado por la historia, restos de comunidad indígena, restos españoles, restos de los mineros de Inglaterra que dejaron los platos botados. Entonces es como una especie de indagación que ha hecho en el territorio y además con todas las cositas que ha encontrado naturales, ha hecho como joyas y instrumentos para el viento. Entonces, bueno, ese es como mi gran referente de la vida de mi abuelo, como esa manera como afectiva o personal de entender la historia, básicamente, de un lugar. Y en ese lugar, en el fondo, yo estaba yendo como desde muy pequeña, y el año pasado estábamos con mi prima ahí caminando y encontramos como un petroglifo en el suelo, básicamente, donde están todos estos dibujos, y empezamos como a sacar la arena y descubrimos que era gigante. Y obviamente le había pasado un camino por encima, los autos estaban pasando, entonces hicimos un llamado como al Colegio de Arqueólogos de Chile para que fueran a verlo, hicimos una declaración como al gobierno, básicamente para decir, oiga, está este petroglifo, cuídenlo, estudienlo, protéjanlo. Porque bueno, ya en Perú no sé cómo será, pero acá las condiciones de protección de patrimonio son muy precarias. Entonces, bueno, hicimos todo un levantamiento de información y después lo volvimos a cubrir con arena para que nadie lo rompa ni lo robe. Entonces la están estudiando, pero en el fondo siempre he estado conectado con ese lado por el museo de mi abuelo. Y nada, pues siento que son como, de alguna manera, estas coreografías de posición. Son imágenes que ni siquiera los arqueólogos conocían, pero sí han estado viendo las direcciones que apuntan como al norte magnético, donde sale la luna en invierno. Entonces sí hay como un posicionamiento del cuerpo en relación a los astros exteriores. Y ahora que mi abuelo se murió, estamos haciendo un proceso de legalizar todo lo que encontró y hacer un museo como abierto al público. En eso estamos ahora. Sí. Así que eso. Les propongo hacer un pequeño recreíto
y ojalá estén en un lugar tranquilo, saquen sus lápices o acuarelas. Vamos a usar 5 o 6 colores y un color oscuro y una hojita de papel. Dale, nos Muchas vemos. gracias. Sí, perdón, Juan, de que te interrumpa. No, tranquilo. Sí, no sé si quieres decir unas palabras finales para esta primera etapa, Juan Di. No, nada, simplemente muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos estás contando, Patricia, y lo que se viene ahorita. Así que, nada, ¿les parece un recreíto de cuántos minutos? Eso. ¿Cuántos generalmente? Mira, ¿les parece volver a las 1:30 en 10 minutos más? Claro, ya son 2 horas más, o sea, sería Ya. 11:30 para nosotros. 11:30, eso. Ya. Ya. Bueno, Gracias, muchas gracias. Entonces damos Ya, a terminar gracias a esta ustedes. primera etapa. Vamos a dejar de grabar. Muchas gracias. Genial, Vale. gracias. Gracias. Ya, muy bueno.